Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy tendremos nuestra quinta y última sesión de esta primera parte del curso de Historia de la Iglesia. El año que viene retomaremos este curso de Historia a partir del siglo XV, que es donde nos quedaremos, y lo seguiremos hasta el día de hoy. Pero antes de iniciar esta última sesión, como lo hemos hecho en otras ocasiones, dedicaré los primeros minutos a responder a las preguntas que me han hecho llegar a través del chat de Teams. Paso entonces a las preguntas. La primera pregunta dice: en la segunda sesión usted habló de la cruz. Me dejó la sensación de que fue idea de Constantino el utilizarla. Favor aclararme esa información. Tenía entendido que los primeros cristianos la utilizaban, la cruz, y no fue invención del emperador. Bueno, pues la cruz era un suplicio terrible, una tortura realmente usada por los romanos. El crucificado podría estar muchas horas colgado y moría cuando ya no tenía fuerzas para alzarse y poder respirar. Los romanos aplicaban esta terrible pena a aquellos que se levantaban en contra del emperador y que cometían crímenes muy grandes. Por eso, para los primeros cristianos que fueron testigos directos de la aplicación de esta pena, la cruz era un símbolo de tortura y de muerte. Y en los primeros tiempos no la usaron como símbolo cristiano, porque es como llevar pues colgado al cuello pues una metralleta o una bomba, ¿no? Era muy difícil poder anunciar la vida por medio de un símbolo de muerte. Y por eso, en los primeros 2 siglos, la cruz como símbolo cristiano nunca se usó. Recién este signo empezará a aparecer tímidamente en el siglo III, pero ya interpretado teológicamente. Por ejemplo, mostrando a Jesús victorioso sobre la cruz. Entonces, poquito a poquito empieza ya a recuperarse un sentido a la cruz. Bueno, pues a inicios del siglo IV, en el general Constantino, que era un pagano, pero hijo de Santa Elena, una cristiana, antes de vencer al general Magencio, porque estaban peleando para ver quién se hacía del poder del imperio, en la batalla por tomar el trono, en realidad en el año 312, dice la historia que tuvo Constantino un sueño y vio una gran cruz en las nubes y una voz que decía en latín: in hoc signos vinces, que significa: con este signo vencerás. Y entonces se dice que hizo colocar este signo en sus estandartes para la batalla. Y como ganó la batalla, empezó a difundir la fuerza de ese signo. Probablemente la visión de la cruz tuvo que ver con la presencia de su madre, que era cristiana, y probablemente de ahí le vino esta idea a Constantino. Pero no será sino hasta unos años más tarde, durante el primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, cuando el símbolo de la cruz, poco a poco, se irá convirtiendo en el principal signo del cristianismo. Es decir, recién a partir del siglo IV, la cruz empieza a volverse un signo claramente cristiano. La segunda pregunta dice: ¿y en qué parte de la historia se dice que tuvimos 2 papas? Bueno, cuando los reyes o emperadores deponían a un papa e imponían a otro, porque así fue durante muchos años en la historia, entonces sucedía que había 2 papas a la vez. Pero los papas impuestos por el poder civil, por los reyes, no fueron reconocidos. Los reconocidos eran los elegidos por la Iglesia, aunque puede ser que por presiones de los reyes, pero elegidos por la Iglesia. Cuando sí hubo 2 papas e incluso 3 papas a la vez, que fueron legalmente elegidos, fue durante el periodo que se conoce como el Cisma de Occidente en el siglo XIV. Bueno, pues este acontecimiento, lo explicaré con más detalle más adelante en la sesión del día de hoy. La tercera pregunta dice: en la edad de hierro de la Iglesia, los papas y santos que seguramente se nombraron luego, ¿fueron excomulgados? Bueno, hay
confusión en esta pregunta. Primero, que no es la edad de hierro. La edad de hierro es una de las etapas de evolución de la humanidad. En la sesión anterior me referí al siglo de hierro o de plomo, que fue un tiempo largo, de siglo y medio en realidad, que se inició a mediados del siglo IX, cuando la Iglesia estuvo controlada por las poderosas familias romanas y que llevó al gobierno de la Iglesia a una catástrofe. La pregunta también se refiere a la excomunión. Bueno, pues la excomunión formal es un decreto emitido por una autoridad competente, por medio del cual una persona es declarada indigna de estar en comunión con la Iglesia y es excluida de participar en ella y de recibir los sacramentos. Por ejemplo, vimos la vez pasada que en el siglo XI, que los enviados del Papa, que tenían toda autoridad, excomulgaron al patriarca Miguel de Constantinopla. Es decir, consideraron que Miguel ya no estaba en comunión con Roma. Y lo mismo hizo Miguel, excomulgando a los romanos. Es decir, la Iglesia de Roma ya no estaba en comunión con Constantinopla. Felizmente, después de 9 siglos, todos estos 10 siglos en realidad, todo esto se arregló en el papado de Pablo VI. Y ahora hay bastante, digamos, cercanía con los cristianos ortodoxos. Finalmente, se pregunta si los santos o los papas del siglo de hierro fueron excomulgados. Bueno, un santo no puede ser excomulgado, porque la Iglesia afirma que es un modelo de cristiano que debemos imitar. Luego, si un santo hubiese sido excomulgado, no hubiese podido ser declarado santo. Además, por encima de los papas no hay autoridad alguna, y ellos no van a excomulgarse a sí mismos. Entonces se puede decir que en el siglo de hierro no existió autoridad moralmente reconocida capaz de excomulgar a nadie. En todo caso, yo no conozco. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Cómo lograron los monasterios de Cluny? Recuerdan pues que Cluny aparece en pleno caos del siglo de hierro, como una luz en medio de la oscuridad, y se esparce como un reguero de pólvora por todo el norte de España, Francia, Alemania, como una red de monasterios de reforma. Bueno, pues la pregunta es cómo sobrevivían. Por muchos siglos, hasta incluso ahora, en el campo, los monasterios y muchas parroquias han tenido tierras y propiedades que los sostenían. Recuerden que en esos años del Cluny, la sociedad era 95%, 90% rural. Los pueblos eran pequeñísimos y muy poquitos. Y entonces los clérigos y los monjes vivían del trabajo de esas tierras y del intercambio de bienes con otros sujetos económicos. Es decir, vivían de sus trabajos. Pero además, el llevar una vida ascética o hacer un voto de pobreza no significa que uno no va a comer. Los cristianos que entran en éremos o conventos, sea de clausura o no, vivirán del trabajo de sus manos. Hoy, por ejemplo, muchos conventos ya no tienen tierras. Hay monasterios, principalmente religiosas, que viven de la repostería o de la costura o incluso de la informática. Empresas grandes les dan trabajo informático a los conventos, que son meramente de ingresar datos, y lo hacen muy bien, y les pagan, y de eso viven. Lo que ciertamente harán es ser fieles a su voto de pobreza, es decir, llevar una vida sencilla y austera. Bueno, pues estas han sido todas las preguntas que me llegaron. Así es que ahora retomemos el curso, centrándonos en la última etapa de esta primera parte del curso de historia, que es la Iglesia en la Baja Edad Media. Permítanme pues unos segundos para ponerles la presentación. Bueno, el tema entonces de esta última sesión es la cuarta etapa en la historia de la Iglesia, que es la Iglesia en la Baja Edad Media. Y esta etapa incluye, va del año 1050 hasta el año 1450. Es una etapa muy poco conocida entre los cristianos y sin embargo tiene episodios realmente
desconocidos y muy importantes, ¿no? Que me gustaría pues compartirlos con ustedes. Pero les hago un resumen de esta etapa que son 400 años. Esta etapa, estos 400 años en realidad tienen dos momentos importantes. Primero, los primeros 200 años. Los primeros 200 años, del 1050 al 1250, la Iglesia se fortalecerá de cara a los poderes civiles. Va a ser cada vez más fuerte, más estructurada, más sólida. Y después vienen tres grandes papas que veremos los más destacados de esa época. Y después viene un periodo de 200 años de decadencia. ¿Qué pasa en la primera etapa, en los primeros 200 años? Ese periodo digamos, se explica mejor en torno a los tres grandes papas de esa época, que fueron Gregorio VII, Inocencio III y por último, Bonifacio VIII. Esos tres papas fueron realmente muy destacados en esta época de la historia. La vez pasada ya vimos algo de Gregorio VII. Él fue el que inició la gran reforma gregoriana, se peleó con Enrique IV, cuando Enrique IV quiso imponer su voluntad de nombrar él mismo obispos, Gregorio VII lo excomulgó y Enrique IV tuvo que ir a pedirle disculpas y tuvo que ponerse a su disposición en Canosa. Entonces, Gregorio VII se enfrentó con Enrique IV y tuvo que ir, pues, Enrique IV a 3 días a hacer ayuno en plena nieve, pedirle disculpas. El Papa lo perdonó, pero, digamos, finalmente, después de líos que tuvo, logró la Iglesia que los reyes no nombren papas, no nombren obispos, ni abades, ni nada de eso. Eso permitió que el Papa tuviese directamente control de los obispos de la Iglesia. En ese tiempo no era así. Era muy difícil para el Papa en realidad gobernar a la Iglesia Universal. Después, a mitad de ese periodo, gobernó la Iglesia Inocencio III. Bueno, pues este fue tal vez el Papa más poderoso en sentido mundano, digamos, de poder, de autoridad sobre todos los reyes que ha tenido la Iglesia. Y este periodo de bonanza, si se quiere llamar así, se termina dramáticamente con Bonifacio VIII. Esto lo voy a explicar más en detalle en lo que viene, ¿no? Lo que caracterizó también estos 200 primeros años fueron las cruzadas. Todos estos primeros 200 años estuvieron marcados por las cruzadas. Después de estos tres papas vienen 200 años de decadencia. ¿Qué sucede en esta etapa? Los reyes nacen y empiezan las naciones a formarse, los estados nacionales empiezan a formarse, los reyes eran señores de su nación en realidad, empiezan a controlar la Iglesia. Durante 70 años, el Papa no vivió en el Vaticano, fue exiliado, se dice, exiliado es una palabra simbólica en realidad, a Francia. Y estuvo completamente controlado por el rey francés. Y a eso se le llama el exilio de Aviñón. Y después del destierro, inmediatamente después, se produjo un cisma, una ruptura, una división en el papado, que se llama el Gran Cisma de Occidente, en donde por largos años tuvimos 2 papas y en algunos momentos 3. Esto lo único que producirá será una gran decadencia moral, no tan salvaje como la que vivió el siglo de hierro, pero que va a llevar después, poco a poco, a la reforma protestante. La decadencia moral se debe a la intervención de los reyes nacionales. Cada vez que el poder civil se mete en los asuntos de la Iglesia, malogra la Iglesia. Claro, de una parte le facilita las cosas a la Iglesia porque las cosas se hacen más rápidas, pero en realidad lo que produce es control, y control al modo del mundo, con lo cual es un problema.
Esto desembocará, como ya les he dicho, en la reforma de Lutero y que culminará en el Concilio de Trento. Esto último ya lo veremos el año que viene. Empezaremos desde esta etapa muy apasionante en realidad y llegaremos hasta el día de hoy. Veamos entonces más en detalle toda esta etapa. Lo que sucede a partir después de Cluny es un nuevo contexto. Las reformas promovidas por Cluny produjeron un despertar religioso, filosófico, teológico. Se renueva la vida en común de los clérigos, el monacato rejuvenece, es decir, lo que hizo Cluny fue una primavera en la Iglesia. La piedad se profundiza y aparecen laicos que fundan hospitales y hermandades seglares. Hospitales no en el sentido de clínicas, en realidad, porque la gente cree que hospital es una clínica. En realidad, la palabra original es de hospicio. O sea, los hospitales en la época medieval eran lugares donde iban los mendigos, los que no tenían dónde quedarse, que usualmente estaban enfermos. A eso se le llamaba hospitales. Se iban a hospedar a los hospitales. Y como vimos, en ese tiempo se fundan importantes órdenes religiosas como la Cartuja o los trapenses o cistercienses. Pero en el siglo XII aparecen cambios a nivel político, económico, cultural, social, que crean toda una novedad en Occidente. Les cambia las reglas completamente. Y poco a poco se deja pues el feudalismo y poco a poco se entra a la Edad Moderna. Estos cambios se dan en forma paralela, se irán mezclando a lo largo de estos años y van a afectar la sociedad en su conjunto. Y como la Iglesia está en la sociedad, también será afectada la Iglesia. Conviene recordar que todos nosotros somos Iglesia. La Iglesia no es algo externo a nosotros. Nosotros somos Iglesia. Lo que pasa es que también una parte de la Iglesia es jerárquica, que tiene responsabilidades directas en el gobierno. Pero todos somos Iglesia. Como resultado, al final de este periodo, la Edad Media llega a su fin y comienza la Edad Moderna. La gente cree que lo moderno es la novedad, lo último. En realidad, la Edad Moderna empieza en el siglo XVI. A eso se le llama Edad Moderna, porque en ese tiempo era una novedad. Después, lo que estamos viviendo ahora es la Edad Contemporánea. No sé si con tanto cambio que ha habido en estos últimos años, de repente tendrá un nuevo nombre esta etapa que ahora estamos empezando a vivir. Bueno, entonces lo primero que quiero compartir con ustedes es este hecho que son las cruzadas que atraviesan todos esos primeros 200 años de este periodo. Fueron campañas militares europeas, promovidas por los papas, pero apoyadas por los reyes franceses e ingleses y por el emperador del Sacro Imperio Romano. O sea, tres cabezas, digamos, de gobierno apoyan las papas porque les convenía, porque tiene que tener idea, por alguno me preguntó por chat personal, ¿cómo los cristianos no se levantaron ante el caos que había en el siglo de hierro? Porque es que estaban sumergidos en la cultura bárbara de ese tiempo y en realidad la conciencia del cristianismo estaba impregnada por todos lados. Todo el mundo se sentía cristiano, era lo que los unía. Y también los reyes. Entonces, cuando el Papa llama una cruzada, se la anotan todos. Pero ¿cuál fue el contexto? ¿Qué fue lo que pasó que hizo que apareciesen las cruzadas? En el año 1000, aproximadamente, aparecen los turcos. Los turcos eran unas tribus nómadas que se habían convertido al Islam y que empiezan a tener fuerza y en el año 71, recuerden que la ruptura entre Occidente y Oriente se produce en el 1054. Pocos años después, el emperador de Constantinopla entra en guerra con estas tribus turcas, lo derrotan y Constantinopla, el imperio de Oriente, pierde gran parte del Asia Menor. En ese momento, el Papa de Occidente quiere ayudar al patriarca de Constantinopla y pidió ayuda a los poderosos de Occidente, es decir, a Francia, a Inglaterra y al emperador del Sacro Imperio,
que lo ayuden a salvar Constantinopla de los turcos. Pero no le hicieron caso al Papa. Los turcos avanzaron hacia el sur. ¿Y qué pasó? Toman Jerusalén. Gran tragedia, porque en Jerusalén están los lugares santos. Entonces, en ese momento, recién cuando los turcos toman Jerusalén, se alarma Occidente. Llegan las noticias, vaya uno a saber qué tan ciertas eran, de relatos de torturas a peregrinos, y se convocan cruzadas. En realidad, es difícil de creer esto porque la convivencia de los cristianos con el Islam hasta la Primera Guerra Mundial han sido muy suaves, había mucha cordialidad en realidad. Bueno, pues como llegan estas noticias de Oriente que en Jerusalén estaban totalmente limitados, se convocan las cruzadas. La motivación primera de las cruzadas fue religiosa. La idea era, recuperemos Tierra Santa para los peregrinos. Y entonces, ¿qué sucedía? Los que querían anotarse a esta empresa hacían un voto religioso contra los paganos infieles y musulmanes y se les daba indulgencias por las penas de los pecados. Es decir, esto lo aclararemos un poco más cuando hablemos de Lutero y del problema de las indulgencias, pero es importante saber que hay una distinción entre la culpa y la pena. La culpa, cuando uno hace algo que está mal, uno se va a confesar y se le perdona la culpa, pero queda la pena, que es lo que se llama la penitencia en realidad. Y la pena, digamos, los escolásticos después van a desarrollar eso y van a decir, la pena se paga en el purgatorio. En términos así más cercanos. Si mi hijo le rompe la ventana al vecino, el vecino, bueno, yo me acerco, arreglo con él, el vecino perdona a mi hijo. Bueno, ¿qué va a hacer? Pues son juegos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Rompió la ventana. Pero alguien tiene que pagar la luna. Esa es la pena. Cuando el Papa Juan Pablo II fue baleado por este turco, el Papa fue a la cárcel y perdonó al turco. Pero el turco siguió cumpliendo la pena, que era permaneció en la cárcel. O sea, una cosa es la culpa y otra cosa es la pena. ¿Qué hacen las indulgencias? Las indulgencias te suprimen la pena. Ya estás perdonado, pero ya no tienes que hacer cárcel. Ya no tienes que ir al purgatorio. Ya estás liberado de esa pena. Entonces, ¿qué hacían en las cruzadas? Como todos nosotros, se nos perdonan los pecados, pero la pena permanece. Entonces, por eso hay, digamos, en los años santos, en estos momentos importantes, uno, digamos, recibe indulgencias para que se le elimine la pena. Bueno, en las cruzadas era más o menos eso, ¿no? Tú vas a las cruzadas y por las penas de tus pecados ya cero. Olvídate, no tienes que pagar nada. ¿Y qué derecho tiene la iglesia para eliminar la pena? Bueno, el poder de las llaves, ¿no? Donde Jesús le dice a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces siempre la iglesia pensó que tenía la potestad para también levantar las penas. Pero hubo también otras motivaciones individuales para las cruzadas. Intereses expansionistas, hay nuevas tierras, se abren las fronteras, lugares que no había noción en Europa que existían. Aparece el comercio, como vamos a ver, quieren controlarlo. El Papa quiere tener control sobre los reyes porque antes los reyes habían controlado al Papa. Entonces hay toda una cantidad de intereses que hacen que las cruzadas sean una salida porque ¿qué hacía el Papa, por ejemplo, con los reyes? Los reyes iban a pelear por la cristiandad y los mataban, pues. Entonces ya se deshacía de los enemigos. Estoy exagerando, pero era un poco más o menos así. Y así los papas aprovechaban para sacar de en medio a sus enemigos políticos. Pero también se consideraron cruzadas a otras guerras durante la época. Por ejemplo, las guerras que España libró contra los musulmanes se consideraron cruzadas. Como ustedes saben,
España, casi todo el sur de España, desde la mitad para abajo, más aproximadamente, estaba en control de los musulmanes. Y entonces el norte se agrupa y poco a poco va recuperando España. Todas las guerras que tuvo España contra los musulmanes las llamaban cruzadas. También las luchas contra los herejes fueron cruzadas. Y el papado, como tenía territorio, vamos a ver más adelante, y tenía ejércitos para guardar su territorio, va a entrar en guerras usualmente con el emperador del Sacro Imperio Romano, que siempre quería meter la mano en las tierras del Papa. Un ejemplo es Juan Sin Tierra o Federico II. Juan Sin Tierra, un rey francés que era rey de Inglaterra, pero nació en Francia, y en la guerra, él estaba ejerciendo en Inglaterra, el rey francés le hace guerra y le quita las tierras, porque Inglaterra tenía tierras en Francia. En fin, es todo un lío. Como le quitaron las tierras, se llama Juan Sin Tierra. Le dicen Juan Sin Tierra. Bueno, pues a lo largo de 200 años hubo 9 cruzadas. 4 que fueron las más importantes, las primeras 4, y 5 cruzadas menores. La primera, ciertamente, es la más importante, porque intervienen los reyes de Francia, Países Bajos, Sicilia, llegan a Constantinopla y recuperan Jerusalén. Incluso hay restos en Tierra Santa de fortalezas cruzadas, digamos, para proteger, especialmente en Acre, al norte de Jerusalén, que son las únicas fortalezas que hay occidentales en Tierra Santa, ¿no? La segunda cruzada, 50 años después, fue para defender los territorios conquistados, pero como era problema de intereses, no se pusieron de acuerdo franceses y alemanes y esa cruzada fracasó. La tercera, tal vez la más importante para defender Tierra Santa. Aparece Saladino. Saladino era un líder turco en Egipto que quiere recuperar Jerusalén para los turcos. Los reyes de Occidente se unen con el apoyo de los caballeros templarios, se enfrentan con Saladino, pero Saladino, digamos, solamente como un detalle, el inglés a cargo de la recuperación de la defensa de Jerusalén era Ricardo Corazón de León, rey inglés que lidera las tropas para defender Jerusalén. Pero Ricardo Corazón de León empieza a tener líos en Inglaterra porque su propio hermano, que era Juan Sin Tierra precisamente, le empieza a hacer motines para quedarse con el reinado. Y entonces lo único que le interesa a Ricardo Corazón de León es arreglar cuanto antes con Saladino y volver a poner en orden Inglaterra. Bueno, con esta prisa, digamos, finalmente llega a un acuerdo con Saladino, incluso le ofrece a su hermana para que se case con un pariente de Saladino para hacer paces. Y de hecho se logra una paz, pero pierde Jerusalén. Jerusalén se queda en manos de los turcos. Entonces, más tarde, se convoca una cuarta cruzada para reconquistar la Tierra Santa. ¿Pero qué pasó con esta cuarta cruzada? Deciden ir a ayudar al emperador de Oriente, a Alejo IV, a recuperar el trono de Constantinopla a cambio de una recompensa económica. Los cruzados llegan a Constantinopla y en lugar de rescatar a Alejo, conquistan Constantinopla, la saquean y se van. Un fracaso. Las demás cruzadas fueron casi solo entusiasmo. Tierra Santa finalmente quedó en manos de los turcos y los territorios que fueron tomados por Occidente se fueron perdiendo. Aquí hay un pequeño mapa de las 8 primeras cruzadas. La primera, que es en color marrón, fíjese que parten de Francia, de Alemania, y varias líneas llegan a Antioquía, a Constantinopla, miren Antioquía, y toman Jerusalén. Esa fue la primera, la más importante. La segunda, no se ponen de acuerdo, salen de París, los alemanes no se ponen de acuerdo, llegan a Constantinopla, y en Antioquía se quedan un fracaso.
La tercera, que es con la presencia de los ingleses, con Ricardo Corazón de León, se juntan con los franceses, se juntan con los italianos, llegan, le hacen la guerra a Saladino, conquistan San Juan de Acre, que era una fortaleza al norte de Jerusalén, pero no reconquistan Jerusalén, pactan con Saladino y ahí quedó la cosa. Se pierde Jerusalén. Las demás son, como les dije ya, saludos a la bandera, o sea, no pasó nada. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque lo importante de estas cruzadas fueron las consecuencias. Primero, se demostró la unidad religiosa de Occidente. Occidente era cristiano, no había duda, y quien mandaba en el cristianismo era la Iglesia. La Iglesia fue poderosa a lo largo de estos 200 años porque podía organizar este tipo de acontecimientos occidentales y le hacían caso. Se debilita el sistema feudal. ¿Recuerdan cómo empezó el sistema feudal? Pero ¿qué fue lo que pasó? Como los nobles son los que ellos salen a defender y reconquistar la Tierra Santa, se empeñan pues porque necesitan dinero para estos viajes y no lo tienen. Entonces, ¿qué sucede? Se empobrecen. Y para poder sustentarse empiezan a vender a sus vasallos. O sea, los liberan a cambio de dinero. Y entonces poco a poco, el sistema feudal que se basó en el vasallaje, en donde el señor feudal era el que mandaba la vida de todos sus siervos, ya no tiene siervos, porque fueron liberándose a cambio de dinero. ¿Y eso qué produce? Las ciudades. Poco a poco se deja el campo y empiezan a juntarse los liberados, los libertos, en ciudades. Otra consecuencia importante es que de todos esos señores feudales, algunos, los más despiertos, vieron la ocasión y se fortalecieron en lugar de quebrar como los otros nobles y se hacen reyes. De todos los nobles son los que permanecen con poder, con tierras, y esto va a hacer que nazcan los estados nacionales. Aparece Francia, aparece Inglaterra, y con Alemania pasa una cosa curiosa. Estaba muy fraccionado. Y entonces no llegan a concretarse en un Estado. Y además no lo van a hacer porque el Papa va a entrar en guerra constante con el emperador del Sacro Imperio Romano. Crece el comercio, crecen los burgos, las ciudades, y estas se benefician. Principalmente, digamos, se desarrollan muchísimo las tres grandes ciudades italianas, que son Venecia, Génova y Pisa, que eran los centros del comercio, del negocio, del poder. No había Italia no existía. Lo que existían eran ciudades que eran poderosas, ¿no? En donde el comercio crecía. Además, las cruzadas trajeron los avances de la ciencia, filosofía y arte del mundo musulmán. ¿Qué cambios supuso todo esto? En Occidente, uno de los importantes efectos de las cruzadas fue que se produce un despertar intelectual. Empieza Occidente a recuperar el interés por la cultura, el interés por los estudios, por la investigación. Hay un despertar del razonamiento, que se apoya en un renacimiento que tuvo el Islam. O sea, cuando no hay guerras, cuando hay paz, la gente empieza a desarrollar su interés intelectual en realidad. Bueno, los musulmanes tuvieron un renacimiento islámico entre el siglo VIII y XIII porque tuvieron largos periodos de paz que permitió que se desarrollasen pues varias ciencias, ¿no? Por ejemplo, en Oriente durante esos siglos aparecieron intelectuales y pensadores musulmanes que contribuyeron muy significativamente a las artes y ciencias de la época. Por ejemplo, Averroés, que era un filósofo aristotélico, Avicennas, que era un médico y matemático, Al-Hazen, que era un físico experimental, etc. Varios musulmanes destacados, ¿no? Brillantes en realidad.
Y gracias al comercio que se produce por este movimiento que hay de Occidente a Oriente, se introducen en Occidente importantes inventos, ¿no? Muchos de ellos árabes. Los árabes nos han dado muchísimo. Por ejemplo, ¿qué cosa han inventado los árabes que usamos nosotros? Desarrollaron la energía hidráulica y la energía eólica de viento. Refinaron el azúcar, inventaron el cigüeñal, la turbina, desarrollaron nuevas técnicas de ganadería y cultivo, la mecanización, la rotación de cultivos, la adaptación de plantas. Todo eso lo hicieron los musulmanes. Se trajo el astrolabio, que era musulmán, que era un instrumento de navegación que permitió después la conquista de nuevos mundos, la conquista de nuevas tierras. Y por medio de las cruzadas se canalizaron algunos inventos de China, porque claro, Oriente está más cerca de China que Occidente. Entonces, a través de Oriente llega a Occidente el papel, la brújula, la pólvora. En torno al 1200, miren, esto es una cosa importante, entra en Occidente la numeración arábica. Los romanos, que eran los que habían dominado todo Occidente, no tienen números, tienen letras para los números. Y sobre todo no tienen el cero no existe en la numeración romana. Y entonces cuando hay este encuentro entre Occidente y Oriente, hay un italiano que le dicen Fibonacci, a su padre, de este señor que me parece que era Leonardo de Pisa, creo que se llamaba. Al padre lo llamaban Bonacci y a su hijo le llaman Filio de Bonacci, o sea, Fibonacci. Bueno, ¿qué hace este Fibonacci? Tiene contactos con Oriente y se trae el cero. El cero es una cosa importantísima, o sea, imagínense, al no haber cero era sumamente complicado desarrollar las matemáticas. Bueno, pues gracias, el cero viene en realidad de la India, ¿no? De la India que entra a Oriente y que de Oriente pasa a Occidente. Pero recién en el 1200 hay desarrollo en lo económico. Con el crecimiento del comercio aparecen las ferias, por ejemplo. Marco Polo, a fines de ese periodo, era un mercader veneciano. Como les decía, Venecia era una ciudad importantísima de comercio. Regresa a Italia a fines del siglo XIII, al finalizar la época de las cruzadas, trayendo pues las novedades de la China. Entonces esto les abrió el mundo a los de Occidente, que existía pues este mundo de ensueños que era la China, con el cual se podía hacer negocio. Crece el comercio entonces con tierras lejanas, nace la actividad bancaria. La actividad bancaria va a nacer en realidad con los cruzados, con los caballeros templarios, como vamos a ver dentro de un ratito. Se consideró y cambia la manera de pensar, porque antes lo importante era tener tu tierra, eso era lo importante. Ahora empieza a tener importancia la ganancia y empieza a subrayarse el esfuerzo individual por encima de la obediencia. O sea, hay un cambio de paradigma. Todo empieza a cambiar en realidad. Y la guerra se empezó a hacer por intereses económicos y ya no por buscar más tierras. La arquitectura también hay novedades porque termina el arte románico. El arte románico es una construcción gruesa, sólida, firme. Y empieza el gótico, que son esas catedrales altísimas como agujas, ¿no? Que llegan hasta lo más alto del cielo. ¿Por qué? ¿Y cómo pueden desarrollar eso? Porque descubren el contrafuerte y aprovechan el arco. Entonces, la misma arquitectura tiene un desarrollo gracias a estos cambios que se dieron en esta época. Y como consecuencia de este despertar intelectual y tecnológico, en torno a las escuelas de las catedrales y de los monasterios, aparecen las universidades. Recién aparecen en esta época. Las más antiguas universidades fueron la de Bolonia en el 1088, la de Oxford en el 1096 y la de París en el 1150.
son las más antiguas universidades del mundo en Occidente. ¿Y qué es lo que pasa a nivel ya de la Iglesia? La reflexión teológica también se renueva y se busca, se empieza a tratar de entender la fe de un modo más científico, usando más la razón. Los árabes redescubren Aristóteles, al griego Aristóteles, los árabes también eran filósofos, descubren Aristóteles y con las cruzadas Aristóteles pasa a Occidente. Y va a ser adoptado Aristóteles por la filosofía escolástica. Y en Occidente aparecen las grandes corrientes de pensamiento y las síntesis teológicas. ¿Qué cosa es esto de la escolástica? Bueno, es una manera es un modo de teología, es un estilo de teología, digamos, ¿no? Es una manera de reflexionar la fe. Fue la corriente teológica filosófica dominante de toda la Edad Media, incluso la escolástica llega hasta el siglo XX. Todavía, digamos, estamos influidos por este modo de pensar. Esa corriente apareció mucho después de San Agustín y de los padres de la Iglesia. Antes de que llegasen los bárbaros, el pensamiento de Agustín dominaba la manera, y Agustín fue un genio en realidad, y la manera de hacer teología de Agustín era lo que dominaba el pensar de la teología de ese tiempo. Como vienen los bárbaros y todo eso se pierde, hay pues un vacío enorme de reflexión hasta que aparecen los escolásticos. ¿Qué hacen los escolásticos? Buscan integrar la fe y la razón. Y van a decir que Dios es la fuente de ambos tipos de conocimiento y Dios no se puede contradecir. Y cuando hay conflicto, siempre tiene que prevalecer la fe, porque la filosofía es sierva de la teología. Esa es la manera de pensar escolástica. ¿Y qué hizo esto? Creó grandes sistemas de pensamiento que no tenían contradicción interna. Todas las preguntas se podían contestar. O sea, no había resquicios, no habían dudas, porque todo tenía respuesta. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán escuchado hablar del limbo. ¿Qué cosa es el limbo? El limbo es un invento escolástico. Porque ¿cuál era la pregunta que surgió en ese tiempo? La pregunta era, los niños que mueren al nacer no pueden ir al infierno porque no tienen pecado, pero no han sido bautizados. Y como no han sido bautizados, tampoco pueden ir al cielo. Entonces, ¿qué se hace con los niños que no se han bautizado y que fallecen? ¿Dónde terminan? Esa era la pregunta que se hacían los escolásticos. Y entonces crearon el limbo. El limbo era ese lugar, entre comillas, en donde no es ni chicha ni limonada. Es decir, no es infierno, ni tampoco es cielo. Bueno, felizmente Vaticano II va a decir, miren, esto del limbo es una creación de la escolástica. El limbo no aparece en ninguna parte de la escritura. Y entonces en Vaticano II se suprime el limbo. Y entonces a partir de Vaticano II, ¿qué se dice? ¿Qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados? Pues se van al cielo. Pues ¿cómo no se van a ir? Si Dios es un papá que quiere a todos, ¿cómo no se van a ir? Ese es el modo como hoy entendemos esto. Lo mismo es que el caso de los suicidas, ¿no? En esta época el suicida se iba al infierno porque atentaba contra la vida, contra su propia vida todavía. Bueno, hoy día no, porque el que está en pleno uso de razón nunca se suicida. El suicida es suicida porque está en una enorme depresión. Entonces está mal. Y si está mal, no tiene culpa, pues. Entonces hoy la iglesia dice, mire, el suicida, Dios lo acogerá, pues porque Dios es papá. Pero entonces, ¿qué hace la escolástica? Todas estas preguntas que surgen, las responde. Y encuentra una respuesta para cada cosa. Entonces era un sistema cerrado, sin contradicción. Y en esa época, ¿quiénes destacaron más? Los tres grandes escolásticos fueron Anselmo, que fue el primer escolástico benedictino,
San Buenaventura, que fue franciscano, que enseñó en París, y por supuesto el más conocido de todos, Santo Tomás de Aquino, un dominico que usa mucho a Aristóteles para sus argumentaciones. Su obra principal, la Suma Teológica, cuya teología influye hasta hoy. Les voy a poner un ejemplo nomás de Santo Tomás para que vean cómo pensaba este. Realmente pensaba sin error, ¿no? Sin dudas, muy clarito. Les voy a presentar acá las 5 vías racionales de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Solamente les voy a comentar, son 5. Les voy a comentar 3. La primera es, la primera razón es el movimiento. Todo lo que se mueve debe ser movido por otro. En consecuencia, es necesaria la existencia de un primer motor que inicie el movimiento de todos los demás. Este primer motor es Dios. Tiene que existir. Segunda prueba racional de Tomás. La causalidad. Todo efecto tiene una causa. Y como no es posible una serie infinita de causas, siempre tiene que haber un primer efecto, no es posible recurrir a una serie infinita de causas. O sea, todo efecto tiene que ser respondido por alguna causa. Y no puedes recurrir al infinito para responder. Entonces tiene que haber una primera causa que explique todos los efectos posteriores. Esta tiene que existir y esta primera causa es Dios. Y les propongo el último. Bueno, los demás son más filosóficos, más complicados de explicar. El último es muy simple, ¿no? El orden. Si hay orden en el universo, tiene que haber un ordenador. Porque del caos solamente sale el caos. Si hay orden, tiene que haber un ordenador. Ese ordenador supremo del universo tiene que existir. Y ese ordenador es Dios. Bueno, pues así razonaban estos escolásticos, ¿no? Este es solamente un ejemplo de muchos, ¿no? Bueno, pues todos esos cambios cuestionan el viejo sistema feudal, que había aparecido pues, después de Carlomagno, y que se había sentado a través de condados, ducados, marquesados y principados. Y cómo los condes y los duques y los marqueses pierden pues poder porque se gastaron todo su dinero en las cruzadas, aparece la burguesía, aparece el comercio, surgen las grandes ciudades. Para que se den una idea, Roma, por ejemplo, fue totalmente abandonada y estaba absolutamente en ruinas, tierra, desmonte, todo se había caído. Si uno ve, porque hay dibujos a carbón de cómo era Roma en esos años, pasó de tener más de 1 millón de habitantes a tener 15.000 habitantes. Todos se fueron al campo. Y Roma era un desastre. Cuando uno ve hoy Roma, dice, pues ¿cómo es posible que pudo haber sido tan desastrosa? Surgen entonces, gracias a esto, las grandes ciudades. Los reyes entonces, ¿qué hacen los reyes? Como se pelean con los nobles que están perdiendo poder, se alían con las burguesías en contra de los condados, marquesados y ducados, en contra de los terratenientes. Lo que trae cambios a nivel político. Ya Gregorio VII, cuando se pelea con Enrique IV, el imperio se convierte en opositor de la iglesia. O sea, el imperio y la iglesia siempre estuvieron encontrados porque Gregorio VII le quitó al rey la potestad de nombrar obispos. Y habrá conflictos y tensiones con el poder civil, especialmente con el emperador Federico Barbarroja. En adelante, los problemas que tendrá la iglesia será con los reyes nacionales. Porque claro, al desaparecer entonces los pequeños condados, marquesados y ducados, la fuente de poder eran los reyes, que se hacen de una nación. Aparece Inglaterra, aparece Francia y va a ir apareciendo España. Entonces, ¿contra quién se va a pelear la iglesia? Contra los reyes nacionales. ¿Y por qué? Por cuestiones de poder.
porque los reyes van a querer las cosas de la iglesia. Entonces las monarquías feudales se fueron transformando después, posteriormente, vamos a ver ya en el siguiente año, en monarquías autoritarias, ¿no? En donde el rey francés llega a decir, el Estado soy yo, o sea, yo soy el que decido, creo que fue Luis XIV, me parece. Y después se convertirán en naciones-estado. En Francia destaca Felipe Augusto y en Inglaterra Enrique II. En España, ¿qué pasa con España mientras tanto? Recuerden que España había sido tomado por los musulmanes hasta más de la mitad. Bueno, pues en 1031, que es la época del Cid campeador, de las guerras que hace el Cid, esta era la situación de España. Todo el sur era musulmán, era el califato de Córdoba, había el reino de León, el reino de Navarra, un condado en Barcelona y Francia. Esa era la situación. Hacia 1400, fíjense, 300 años más tarde, los musulmanes habían ido retrocediendo porque habían ido peleando, les iban recuperando tierra para España. Se van a fortalecer los reinos de Castilla y Aragón. ¿Y cuál es la situación? Fíjense lo que hay acá. El reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Aragón, y los musulmanes se quedaron al sur, el reino de Granada. Los hicieron retroceder. Sigue siendo los navarros, los vascos, y después Francia. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Las grandes familias españolas, la Casa de Aragón y la Casa de Castilla, se van a unir, porque Fernando de Aragón se casa con Isabel de Castilla. Y unen, los reyes católicos unen España. Y entonces, unida España, se van a eliminar a los musulmanes del sur. Pero continúa habiendo, mientras que España se consolidaba Francia, se consolidaba Inglaterra, en cambio Alemania no se consolidó, porque hubo constantes guerras entre el Papa y los emperadores alemanes, como Federica Barbarossa y Federico II, que impidieron la consolidación de un poder central alemán. Esta era la situación alemana, partida en cientos de pequeños condaditos, ducados. Todo estaba totalmente lotizado en realidad. Entonces no había una especie de poder central que controlase toda la situación. No fue posible. Alemania recién surgirá muy tardíamente, ya en la época, pues más bien pasada la moderna, ¿no? Bueno, en esta época el papa más espectacular fue Inocencio III. Los conflictos con el imperio siguieron hasta que Inocencio subió al papado. Como les dije, este fue el papa más poderoso que ha tenido la Iglesia. ¿Cuál es el contexto? Bueno, hemos visto ya que el feudalismo se empieza a disolver por cuestiones económicas y surgen las ciudades. Hemos visto que ya los estados nacionales se empiezan a formar España, a formar Francia, a formar Inglaterra. Los reinos de Francia y Inglaterra se consolidan. Y también, ¿qué es lo que pasa en el oriente? Los turcos se hacen fuertes en el Asia. Los turcos primero fueron los selyúcidas y después seguirán los otomanos. Entonces, ese es el contexto. En este contexto, ¿qué hace Inocencio? Inocencio fue elegido a los 37 años, fue elegido papa a los 37 años. Fue intelectual, estudió en París teología, estudió en Bolonia derecho canónico, las dos grandes universidades prestigiosas de la época. Brillante y a la vez humilde. Tal vez ha sido el papa más poderoso, como les he dicho, de la historia. Con él la Iglesia se convierte en un verdadero imperio que abarcó todo el mundo occidental. Consideró que el papado tenía plena potestad sobre la cristiandad. Sostuvo que la Iglesia es soberana, incluso sobre el emperador.
y estuvo por encima de todos los reyes nacionales. Prefería ser llamado vicario de Cristo y no vicario de Pedro, cosa que ya indica pues el centralismo que ejercía Inocencio en sí. Y los obispos le prestan obediencia, o sea, lo consideran realmente un líder. Él sostuvo que el Papa debía velar por la salvación de las almas, mientras que los príncipes deberían velar por el bienestar físico y material de sus súbditos. Se sintió un rey de reyes, a tal punto que se reservó el derecho de intervenir en la política cuando considerase que hay razones de pecado en el actuar de los príncipes. Por ejemplo, a la muerte de Enrique VI, que era emperador del Sacro Imperio Romano, él se autonombró árbitro y ratificador de los sucesores del trono. O sea, se da vuelta la tortilla. Mientras que antes los reyes ratificaban a los papas, ahora resulta que el papa ratifica a los emperadores del Sacro Imperio Romano. Promovió a Otón IV, pero como se peleó con Otón, promovió a Federico II y también se peleó con Federico II porque eran incontrolables los reyes, ¿no? Inició la Cuarta Cruzada, convocó al Cuarto Concilio de Letrán. Él lideró la lucha con los albigenses y estableció las bases para la Quinta Cruzada. Apoyó a Santo Domingo y a San Francisco de Asís. Esta fue la época de estos dos grandes santos, ¿no? De hecho, con San Francisco de Asís va a tener un encuentro, Inocencio, porque San Francisco, con toda su pobreza, irá a hablar con Inocencio, que era el rey de reyes, el poderoso de todos, y Francisco, pues, no tenía ni siquiera vestido bien puesto. Y sin embargo, Inocencio lo va a recibir a Francisco. Murió en el 216 en Perugia a los 55 años de edad, nada más. 60 años después de su muerte aparecen los cónclaves. ¿Para qué? Para apurar las elecciones y evitar las influencias externas. ¿Qué son los cónclaves? Cónclave quiere decir con llave, la clave, ¿no? La clave de la computadora, es la llave de la computadora, ¿no? Para evitar influencias externas y demorar en las elecciones. Esto aparece en 1274 cuando Gregorio X promulga la bula Ubi Periculum es donde hay peligro, así empieza la bula, y establece las normas de los cónclaves. ¿Cómo hay que proceder para elegir al Papa? Y la primera elección que se hace bajo estas normas es la de Inocencio en 1276. ¿Cuáles son las normas? Fíjese lo que dice la bula, ¿no? Los cardenales, para votar, tienen que estar en un área cerrada. A ningún cardenal se les permitía el acompañamiento de más de un servidor. La comida se les suministraba por una ventana para que no hubiese posibilidad de influir en los cardenales. Después del tercer día, los cardenales recibirían solamente un plato al día, para que se apuren. Y después del quinto día, solo recibían pan y agua. Entonces, con eso, pues querían nombrar al Papa cuanto antes. Y las decisiones se transmitían a través de humo, negro o blanco, costumbre que todavía hoy la Iglesia usa. Fue una época también de herejías. ¿Y por qué de herejías? Porque como brota el saber y el pensar y el discutir y el reflexionar, aparecen las herejías. Que fue otro problema que caracterizó esta época y que fueron errores, desviaciones y herejías que surgen porque la cristiandad que habían formado los escolásticos era tan rígida, tan estructurada, uno no se podía salir, que produce una reacción. Fueron las primeras, desde San Agustín, fíjense. Y cuando el cister se debilita. Los grupos heréticos más importantes fueron dos. Los cátaros significan los puros, o los albigenses, los blancos, que fue un grupo gnóstico maniqueo. Los maniqueos son aquellos que piensan que todo lo creado es por dos principios, el bien y el mal. Crecieron en Toulouse, al sur de Francia, afirmaban una dualidad creadora, el bien y el mal,
Predicaban la salvación mediante el ascetismo, negaban la divinidad de Cristo y afirmaban que la materia es mala. Cosa que el cristianismo rechaza, ¿no? Inocencio entonces llama a una cruzada contra ellos. Y esto hace que se inicie la Inquisición. La Inquisición aparece en una cruzada contra los albigenses para ser de inquisidor, en realidad para preguntar, para averiguar, para inquirir, ¿no? ¿Qué estaban pensando ellos y por qué? Y el otro grupo hereje fue el de los valdenses. Lo inicia Pedro Baldo a partir de los Pobres de Lyon, un movimiento francés. Enseñaba que la Biblia en lenguaje común. Hizo traducir los evangelios a la lengua vulgar. La lengua vulgar para Baldo, el occitano, que era la lengua que se hablaba en el sur de Francia. Negaba el sacerdocio, la misa, la transustanciación, el purgatorio, la veneración a María, a la cruz, a las reliquias, en fin. Y sostenía que la mujer y los laicos que conozcan la Biblia, tenían derecho a predicar. Los valdenses todavía existen. Todavía hay pequeñas comunidades en Europa de valdenses. ¿Y la Inquisición? Bueno, la Inquisición, ¿cuál es el problema con la Inquisición? Que nosotros cometemos el error del anacronismo. El anacronismo es un error por el cual uno juzga el pasado desde el presente. Entonces uno dice, pero qué salvajes los humanos que a principios del siglo XIX las mujeres no votaban. ¿Cómo es posible que las mujeres no hayan podido votar a principios del siglo XX? A principios del siglo XX. Bueno, hacer ese juicio es cometer un anacronismo, porque tú tienes que ubicarte en el tiempo y entender la situación del tiempo para poder decir una cosa acerca del principio del siglo XX. Es como la esclavitud. ¿Cómo es posible que Jesús permitiese la existencia de esclavos? Porque había esclavos en la época de Jesús. Bueno, cuando nosotros juzgamos a partir de hoy, una cosa que pasó hace 2000 años, cometemos anacronismo, porque no entendemos las circunstancias, no entendemos el entorno y juzgamos desde hoy algo que pasó. Lo mismo pasa con la Inquisición. ¿Cuál es el problema? Esta Inquisición surgirá como una institución aceptada y aprobada por toda la sociedad. O sea, la sociedad entera estaba de acuerdo contra la herejía, porque era necesario defender y cuidar el orden social. Y la va a propulsar el poder civil. Ni siquiera la va a propulsar la iglesia, la va a propulsar el poder civil. Es como, qué sé yo, en un pueblo en donde hay, qué sé yo, muchos abusos de menores, ¿qué quiere el pueblo? Pues que maten a los abusadores, que los maten. Y así va a pensar todo el pueblo. Todo el pueblo va a querer que sea así. Ahora, que esté bien, no es que está bien, sino que el pueblo, la sociedad, es lo que pide, porque así pensaban. La herejía no solamente iba contra la fe, era un atentado contra la estabilidad de la sociedad. Alterar el cristianismo era atentar contra la sociedad. Entonces la Inquisición era un instrumento de control social que tenía la aprobación de la sociedad. O sea, la sociedad estaba de acuerdo con que se proceda de esa manera. Aparece en el sur de Francia para defender a la sociedad y a la iglesia de las herejías albigenses. Y se estableció primero localmente, en Toulouse. ¿Para qué? Para extirpar la doctrina y detener los abusos físicos que hacían los civiles. O sea, la iglesia empieza la Inquisición en Toulouse porque el emperador Federico II estaba castigando físicamente a los civiles. Entonces, para detener esos abusos, entra la iglesia y dice, no, un momento, déjame regir esto. Dependía de las órdenes mendicantes, especialmente los dominicos fueron los que llevaron la Inquisición en muchos países, también en el Perú. Y el hecho de que participen los dominicos moderó, digamos, la crueldad o la dureza de la Inquisición. En España,
La Corona de Aragón estableció en el 249 la Inquisición y la Corona de Castilla en 1478. En el 483 se extiende a todos los territorios españoles. Y en el Perú va a llegar en 1569 y en México va a llegar en 1571. Pero una cosa importante de la Inquisición era solamente para los blancos. Los indígenas no estaban sometidos a la Inquisición. Solamente los blancos que atentaban contra la estabilidad social al proponer pensamientos heréticos. La Inquisición española fue impulsada por la monarquía española como un organismo policial interestatal. O sea, quien más interesado estuvo en la Inquisición no fue la Iglesia, fue la monarquía española. Es como el patronato, como vamos a ver el próximo año, ¿no? El patronato es una institución de la monarquía española que es la que va a decidir cómo va a proceder la Iglesia en el Nuevo Mundo. No va a decidir la Iglesia, va a decidir la monarquía española. Bueno, pues así pasó. En Roma, en 1542, se estableció la Inquisición con el nombre del Tribunal del Santo Oficio y hoy se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Existe, pero evidentemente ahora es más bien los casos, por ejemplo, de abuso sexual van a la Congregación para la Doctrina de la Fe y ahí se dicta sentencia. En países protestantes también hubo Inquisición, pero contra católicos. Los grandes santos de la época fue la respuesta de la iglesia creyente, ¿no? Con una iglesia tremendamente poderosa y cada vez más rica surge la necesidad de una reforma que la lleve a vivir una vida más cercana al Evangelio. Aparece Domingo de Guzmán, sacerdote burgo que funda la Orden de los Dominicos, se instala en Toulouse y trabajó para la conversión de los cátaros. Luego del Concilio de Trán, Inocencio III aprobó a los dominicos bajo la regla de Agustín. A él se le atribuye la devoción del rosario. Después Francisco de Asís, diácono de Umbria, fundador de los franciscanos y de las clarisas junto con Santa Clara. Se dice que Francisco tuvo una visión en la capillita de San Damián, en donde experimenta que Dios le dice: Francisco, vete y repara mi iglesia que está cayendo en ruinas. La iglesia era la de Inocencio III, poderosa, fuerte, rica, pero se está cayendo en ruinas. Lo que le falta, está perdiendo la fuerza espiritual que ha venido, que se necesita para sacarla adelante. Entonces, a manera de protesta contra las riquezas y poder de la iglesia, busca la reforma desde dentro, con la pobreza. Su propuesta es dividir la pobreza evangélica de manera radical, pidiendo limosna y cuidando a los pobres. Su testimonio de vida, de hecho, convirtió muchos corazones. De hecho, es un tanto reconocido por muchas iglesias, y no cristianos y no cristianos. Bueno, y el otro papa importantísimo, el tercero, fue Bonifacio VIII, y con él termina esta primera época. 2 años y medio sin papa, debido a peleas entre familias romanas, los Colonna y los Orsini. En el 1294 se eligió al Papa Celestino, un viejito de 84 años, que llegó a Roma en asno, sentado en un asno, había sido elegido papa. No quiso quedarse en Roma, se fue a Nápoles, pero duró pocos meses. Estas cosas no eran para él. Renunció, fue el primer papa que renunció, y se volvió a su vida ermitaña. Esto no es para él. Lo sustituyó Bonifacio VIII. Fue el último gran papa de esta época, y después de él, empezó el declive del papado. Quiso continuar con el universalismo medieval de los papas, pero ya era otra época, las cosas habían cambiado mucho. Ahora los estados querían independencia de Roma, en todo lo que no pertenece al cuidado de las almas. Los electores alemanes declaran que la persona elegida por ellos no requería la confirmación del papa, o sea, se levantan los electores alemanes, se enfrentan a las familias romanas, especialmente a la familia de los Colonna, por temas territoriales de territorios entre los territorios de los Colonna y los del Papa. ¿Y qué pasa? Se enfrenta Felipe IV el Hermoso, rey de Francia y de Navarra.
El motivo fue que Felipe quería cobrar impuestos para financiar sus ejércitos sin contar con la autorización papal, cosa que no había sido así antes. Bueno, aquí voy a ser muy rápido. Bonifacio sostenía el derecho pontificio sobre los reyes, pero Felipe el Hermoso no acepta esto. Quería cobrar impuestos a la iglesia para financiar su guerra contra Inglaterra. El Papa prohíbe, bajo pena de excomunión, que el clero pague tributo. Felipe responde confiscando todo el dinero y oro que salía de Francia, y Bonifacio cede. Pero hay un conflicto. El obispo de Pamiers se niega a pagar impuestos, el rey lo acusa de alta traición. Él quería que todos sus súbditos le prestasen obediencia solo a él. Entonces Bonifacio se le enfrenta con la bula ausculta fili, que quiere decir escucha, hijo, porque no lo escuchaba. Pero en Francia reciben la bula, la queman. Y aparece un documento falso que pone en boca de Bonifacio sus pretensiones de hacerse rey de Francia. Y esto activó la identidad nacional de los franceses, porque ya empieza a haber la conciencia de nación. Y rechazan la intromisión del Papa. Bonifacio entonces promulga una bula de la unidad de la Iglesia y subraya que el poder espiritual está por encima del temporal, pero no le interesó a Felipe IV el Hermoso. Dijo que esto era un atentado contra Francia, decidió el arresto del Papa. El Papa huye de Roma, se refugia en Anagni, y Sciarra Colonna, uno de la familia Colonna, que era enemigo del Papa, lo busca en Anagni y tiene lugar ahí lo que se conoce como los schiaffo di Anagni. Schiaffo es una bofetada, ¿no? La bofetada de Anagni. O sea, Colonna lo abofetea al Papa. Bonifacio muere en el 303. Pero aquí ya, entonces, el Papa perdió su enfrentamiento con Felipe el Hermoso y el papado quedó a merced de los reyes de Francia. Y se inició una nueva decadencia de la Iglesia. Esta vez originada por el control de los reyes nacionales. Entonces tiene lugar el destierro de Aviñón. 70 años que estuvo capturado el papado en Francia. El siglo XIV fue muy difícil para toda Europa y también para la Iglesia. Por ejemplo, entre 1309 y el 377 tuvo lugar este destierro en Aviñón, casi 70 años. Entre el 378 y 417 la Iglesia vive un gran cisma, se parte la Iglesia en dos, casi 40 años. Entre el 337 y el 453 tuvo lugar la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. El motivo fue el control de las tierras inglesas en territorio francés. Y entre 1346 y 1361 Europa sufre la peste negra, la peste bubónica, que acabó con casi la mitad de los habitantes de Occidente, de Europa. Casi la mitad. En este contexto, a la muerte de Bonifacio, Francia se erige en el nuevo poder de la época. Francia fue el centro del poder. Y entonces, ¿qué hace Felipe el Hermoso? Muere Bonifacio e interviene en la elección papal. Y hace elegir papa a este Clemente V, un francés. ¿Y qué pasa con ese francés? El cónclave para elegir al papa tiene lugar en Perugia, porque Roma era muy peligrosa. ¿Y qué sucede? Que Felipe el Hermoso se lo lleva, para protegerlo teóricamente, se lo lleva a vivir a Aviñón en Francia. Aviñón queda al sur de Francia. En Aviñón vivirán 7 papas. A ese tiempo se le conoce como el tiempo del destierro de Aviñón. Durante este tiempo el pontificado se hizo esclavo del poder del rey francés. El papa estaba absolutamente a merced del rey. No podía hacer nada si el rey no lo autorizaba. Estaba además en territorio francés. Hacía lo que el rey mandaba. Por ejemplo, por orden del rey, Clemente V eliminó a los templarios, a los caballeros templarios, porque Felipe IV estaba sumamente endeudado con ellos y estaba atemorizado de su poder y quiere eliminarlos. ¿Quiénes son estos templarios? Existió durante los 200 años de cruzada. Fue fundada por 9 caballeros franceses después de la primera cruzada para proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén. Su distintivo era un manto blanco con una cruz roja dibujada. Esa es una imagen típica de un templario. Esta orden crece rápidamente en tamaño y poder. Sus miembros eran militares.
y lucharon en las cruzadas. Y mantuvo una serie de fortalezas en el Mediterráneo y en Tierra Santa. Pero tuvo miembros que no combatían, sino que montaron una compleja estructura económica en Occidente. Y aparecen los bancos, como hoy conocemos. Porque, ¿qué pasaba? Un peregrino decía, mira, un peregrino de Francia decía, yo quiero ir a visitar Jerusalén y para que no me roben mi plata, te la entrego a ti, templario, y tú cuando yo llegue a Jerusalén, ahí me la das. Y entonces los templarios se hicieron de bancos. Entonces financiaban a los peregrinos y ese sistema entonces fue haciéndose cada vez más conocido y así es como aparece el banco moderno. Pero con la pérdida de Tierra Santa perdieron mucho apoyo. Se generó gran desconfianza en torno a ellos, hubo rumores de supuestas ceremonias secretas de iniciación. Siempre con los templarios había este tema esotérico, ¿no? Fueron perseguidos, torturados, quemados en la hoguera. Lo que pasaba es que Felipe IV no los quería ver. Les debía mucho dinero y lo único que quería era que Clemente V los disuelva y los disolvió. Algo semejante veremos que sucedió con los jesuitas en el siglo XVIII, que los reyes borbones presionaron al Papa Clemente XIV y disolvió a los jesuitas. Lo veremos el próximo año. Otros motivos de los papas para aceptar la protección de Francia fueron que el segundo papa, Juan XXII, se peleó con el bávaro Luis IV porque no quiso reconocerlo como emperador. Entonces, ¿qué hace Luis IV? Invade Roma, depone al papa Juan XXII, que estaba en Aviñón, y nombra a su papa Nicolás V. El pueblo romano se subleva, entonces Nicolás tiene que renunciar. Pero en esta situación, Juan XXII dice, no, yo prefiero no volver a Roma porque ahí me matan. Este destierro de Aviñón fue un golpe terrible para la Iglesia. El prestigio externo del pontificado decayó y el respeto religioso del pueblo disminuyó. Se perdió orden en Roma, orden en todos los estados pontificios. Los estados pontificios, ustedes ven acá, es esto que está en color lila. Eso era propiedad de la Iglesia, propiedad de los estados del Papa en realidad. Todos los demás eran repúblicas y ciudades, ¿no? Además fue necesario mantener una nueva curia en Aviñón, con lo cual se necesitaban mayores ingresos. ¿De dónde salen esos ingresos? Hay que entonces que vender, conceder los cargos episcopales a cambio de una compensación económica. Y esto lo único que hace es agravar la decadencia, porque los cargos de obispo se venden. Esto hizo que la asignación de las responsabilidades eclesiásticas se convirtiera en un negocio. Por último, este destierro dio pie al cisma de Occidente. De otra parte, el destierro de Aviñón permitió que la vida nacional florezca en Italia, porque claro, al no estar el Papa en Roma, tenían libertad las ciudades italianas para crecer libremente. Surgen las repúblicas como Venecia, Génova, Pisa, Florencia, ¿no? Y aparece el deseo de hacer renacer la antigua cultura greco-romana. Y así se va a iniciar la época del Renacimiento. ¿Y qué pasó en este cisma de Occidente? El destierro terminó cuando en el 376 Gregorio XI decide volver a Roma y muere en Roma. A la muerte de Gregorio XI, eligen a un italiano, Urbano VI, y este se queda en Roma. Pero los cardenales de Francia estaban descontentos con el Papa, porque ahora era un Papa de Roma y no era un Papa francés. Entonces declaran inválida su elección y eligen a Clemente VII. Lo que produjo un cisma. La cristiandad se dividió entre dos papas, Urbano VI en Roma y Clemente VII en Aviñón. Para resolver esta situación se convoca al Concilio de Pisa. El concilio depone a los dos papas y elige un tercero, Pablo V, a quien será reemplazado por Juan XXIII. Pero los dos papas no quisieron renunciar, con lo cual tuvimos tres papas, el del concilio, el de Roma y el de Aviñón. Como última medida se convoca al Concilio de Constanza y en una expresión de unidad cristiana se llegó a solucionar el problema. El Papa de Roma renuncia, los otros dos, Juan XXIII
y Benedicto XIII fueron depuestos. Juan XXIII, recuerda, hace poquito, por los años 60, tuvimos a Juan XXIII. ¿Por qué? ¿Qué hace el Papa Juan XXIII? Toma el nombre de Juan XXIII porque este Juan XXIII no vale. Este simplemente no entra en la lista en la sucesión de papas. Y entonces reivindica el nombre de Juan XXIII y sigue la historia con la línea correcta, en realidad. Entonces, Constanza elige a Martín V y termina esta situación. Miren el cuadrito este que les explico quizás más gráficamente. Tenemos el Estierro de Aviñón, pero en el 377 pasa algo. Gregorio XI, que era un papa francés, estaba nombrando obispos franceses en Italia. Esto ya había venido desde antes. Los italianos no quieren, se levantan, hay una guerra. Entonces Catalina de Siena con los florentinos van a Aviñón para convencer al Papa de no seguir haciendo esto y que vaya a Roma para que vea que arreglar el problema allá. Entonces Gregorio XI, que estaba en Aviñón, se va a Roma. Pero en Roma muere. Entonces nombran al italiano Urbano y así empiezan a nombrar a varios que van muriendo. Y finalmente, en este año, a Clemente solamente lo sucede, bueno, como los franceses no reconocen a Urbano, eligen a Clemente VII, no tiene sucesores hasta Benedicto XIII. En este año, cuando se convoca el Concilio de Pisa, estaba en Roma Gregorio XII, en Aviñón Benedicto XIII. Para solucionar esto, nombran a Alejandro V a fin y deponen a estos dos, pero ninguno de los dos quiere dejar el cargo, con lo cual tenemos tres. Muere Alejandro y nombran a Juan XXIII. Un año después, se convoca un nuevo concilio para arreglar esa situación. Ese nuevo concilio, el Papa de Roma renuncia, y Constanza depone a Juan XXIII y depone a Benedicto XIII. Todos están de acuerdo y Constanza nombra a Martín V, que recupera la unidad de la Iglesia y vuelve todo a la paz. Martín V se queda en Roma. En este tiempo hubo también movimientos antieclesiales. El papado se convierte en un campo de batalla de los principales poderes, Francia apoyando al Papa de Aviñón, Inglaterra apoyando al Papa de Roma. Fíjense, lo que está en naranja apoya al Papa de Aviñón, o sea, Francia y España. Lo que está en azul, lila, morado, apoya al Papa de Roma. El Sacro Imperio Romano se mantiene indiferente. Al final del siglo, todavía en el estado de cisma, el papado había perdido la mayor parte de su poder político. Francia e Inglaterra se establecieron como los principales poderes de Europa. La decadencia del papado hace que aparezcan movimientos heréticos con un fuerte carácter nacionalista y antipapal. Evidentemente, si esta era la situación del papa, no queremos papa. Entonces aparecen dos herejías. Juan Wycliffe, teólogo, y Juan Hus, sacerdote. ¿Qué dicen los dos? Enseñaron que el pontificado era innecesario. Claro, con esos papas, ¿quién va a querer papas? Propugnaban una iglesia pobre, alejada de preocupaciones temporales. Creían en una iglesia de predestinados, estaban en contra de la transubstanciación. Enseñaron que tampoco son necesarios el monacato, las indulgencias, la confesión. Y que la Biblia era la única fuente de fe. De hecho, Wycliffe tradujo la Biblia en latín, la tradujo al inglés. Estos momentos poco a poco van a preparar la reforma de Lutero. Ya nos estamos acercando ya a la ruptura de las iglesias protestantes en el siglo XVI. Hay nuevos santos. Porque cada vez que hay estos líos, pues surge gente valiosa, importante, que quiere ayudar a solucionar esto, ¿no? Aparecen grandes predicadores, San Vicente Ferrer, dominico, Bernardino de Siena, franciscano, Juan Capistrano, franciscano. Y surgen muchos movimientos religiosos, populares y de piedad que quieren reaccionar a este caos. En esta época nacen hermandades con el nombre de oratorios. En España se integra y se afianza con sus triunfos sobre los musulmanes. O sea, España ya se vuelve un reino.
Comienza una reforma de las órdenes por iniciativa de la monarquía española. Se fortalece en torno a la unidad del catolicismo. En realidad lo que hizo España es apostar por un fuerte catolicismo que ayudó a expulsar a los musulmanes, y ese catolicismo, esa fuerza es la que trajo a América. Pero no hubo grandes resultados porque las causas no cambiaron. Los intereses personales y nacionales y de poder primaron siempre, y se irá perdiendo el ideal cristiano por el proceder de la sociedad. Las estructuras temporales de la Iglesia se mantuvieron para sostener el ritmo de vida de sus autoridades, y surgen nuevos intereses y empieza a aparecer pues la nueva cultura renacentista. Hay intentos de reforma, el Concilio de Constanza se prepara para llevar a cabo una reforma, Martín V promulga importantes decretos reformistas sobre las costumbres del clero, su sucesor quiere solamente predicar con el ejemplo, Nicolás V enviará emisarios para regenerar la vida de la Iglesia, en Alemania el cardenal Nicolás de Cusa insiste en la necesidad de poner fin a los desórdenes, pero en Francia el cardenal encargado de llevar a cabo la reforma estaba tan inclinado al lujo mundano que en realidad nadie lo tomó en serio, con lo cual no pasó nada. El progreso fue muy lento, hubo una fuerte reacción por parte de algunos religiosos, como el dominico Girolamo Savonarola en Florencia. Predicó contra el lujo, contra el lucro, la depravación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia. Hizo hogueras en Florencia para que las mujeres florentinas arrojasen sus joyas y sus cosméticos y demás cosas y se quemasen en la hoguera. ¿Pero qué fue lo que pasó? Atacó al Papa Alejandro VI, que era Papa Borgia, veremos en el próximo año. Por sus excesos fue excomulgado, criticó a las familias poderosas de Florencia, como las de Medici, y esto le costó la vida. Lo acusaron ante la Inquisición y lo quemaron en la hoguera. Él fue una víctima de los poderes que dominaban Occidente. Una última palabra respecto al Imperio Otomano. Entre mediados del siglo XI y fines del siglo XII, los turcos de los selyúcidas, que son distintos a los seleúcidas, que eran los descendientes de Alejandro Magno, gobernaron el Asia Menor, Mesopotamia y Siria. Y fueron debilitando poco a poco el Imperio Romano de Oriente, al Imperio Bizantino. Saladino, pues como ya vimos, era un kurdo al servicio del señor turco de Siria, que puso fin al califato chií, llegó a gobernar Siria. Como saben, el Islam tiene dos ramas principales: los sunitas, que son la mayoría, son más conservadores y son seguidores de los sucesores de Mahoma, y están en Arabia, Norte de África, Indonesia, y la rama chiita, de interpretación más liberal, que siguen a Ali, el yerno de Mahoma. Y aquí se encuentran Irán e Irak. Por eso es que Arabia se une con Estados Unidos para pelear contra Irán e Irak, porque entre chiitas y sunitas no se pueden ver. Los dos son musulmanes. Bueno, pues Saladino retomó Jerusalén, como vimos con los cruzados, y convertidos al Islam, arrinconaron a Bizancio, a la parte europea de Constantinopla. Los selyúcidas toman todo lo que es naranja, se lo quitan al Imperio Romano de Oriente, al Imperio Bizantino, y arrinconan a Constantinopla a esa esquinita. Con la decadencia del Imperio selyúcida aparecen los otomanos. Los otomanos en sus orígenes fueron un pequeño estado turco que fue controlando a los demás estados turcos y detuvieron las invasiones mongolas y le quitaron a los bizantinos lo poco que les quedaba al norte, que eran Bulgaria y Serbia, y amenazaron Constantinopla hasta que cayó en 1453. Y con la caída de Constantinopla se termina la Edad Media y empezará la Edad Moderna. La caída de Constantinopla fue una tragedia para Occidente. Se perdió el cristianismo en Oriente. Y este imperio duró hasta la Primera Guerra Mundial. Termino solamente mostrándose el mapa del Imperio Otomano. Lo que está en verde fue la mayor grandeza que tuvo, y lo que está en verde más oscuro fue lo último que les quedó, que es básicamente Turquía, Irán, Irak, Israel, Siria y la costa de Arabia Occidental, la costa occidental de Arabia. Entraron en la Primera Guerra Mundial, perdieron la Primera Guerra Mundial
y el Imperio Otomano se fracciona porque los aliados se reparten el imperio. Y por eso es que los desastres que ahora tenemos en realidad se deben a eso. Los desastres en Israel, en todo esto, ¿no? En que se reparten los ingleses, los franceses, todos se reparten las tierras sin saber mucho de las culturas de ese tiempo, dividen los países como les vinieron en gana y terminamos en el caos que terminamos. Los cristianos que vinieron de Belén al Perú, por ejemplo, vinieron con pasaporte turco porque era el Imperio Otomano el que gobernaba todo. Bueno, con esta presentación que he corrido un poquito, terminamos toda esta primera parte del curso de Historia de la Iglesia, que resultó algo más breve de lo pensado porque al no ver preguntas en vivo y en directo he podido avanzar más rápido de lo que pensé. Bueno, pues el objetivo del curso ha sido que ustedes se informen y conozcan más acerca de Jesús, de su iglesia, que es un medio de salvación, y de lo extraordinario que es el camino de la iglesia. Y a pesar de las costumbres, de las sombras en realidad que hemos visto, nosotros creemos que la iglesia es santa y a la vez pecadora, y que las luces siempre son más numerosas, fuertes y permanentes que las oscuridades. Y sabemos que Dios siempre cuidará en las buenas y en las malas de la iglesia, de nosotros. El más claro ejemplo es que aquí estamos. Como algún teólogo dijo, si después de todo esto que hemos vivido, la iglesia aún permanece, no hay duda de que Dios está con ella. Espero pues que el curso les haya sido de utilidad. Como le dije al inicio, la siguiente parte del curso la tendremos el año que viene y cubrirá desde el siglo XV hasta el XXI. Y verán que estos son años apasionantes y complejos, pero que dan cuenta de la iglesia como hoy existe. Para terminar, quiero agradecerle a todos ustedes mucho por su participación. Especialmente deseo agradecer a todas las personas, la mayoría anónima, que generosamente ha venido ayudándonos económicamente a sostener nuestras obras espirituales y catequéticas. Mis oraciones pues para todos ellos y sus familias, convencido de saber que Dios sabrá recompensarles. Y como he venido haciendo, ahora les dejaré la información requerida por si alguno desea seguir ayudándonos. Que Dios pues bendiga a todos ustedes, que bendiga a sus familias, los acompañe siempre. Buenas noches y nos vemos el año entrante. Muchísimas gracias por todo.